Hola a todos, sean bienvenidos a la primera clase muestra que vamos a dar por parte de SmartMed. Y vamos a iniciar justamente pues este primer bloque con el primer tema de virología, que son generalidades de virología. Entonces, si ustedes le dan para abajo al PDF, pues pueden observar que están puestas los temas que vamos a ir abarcando, pues todo este segundo bloque de micro. Lo que atañe a esta vez es que vamos a englobar justamente las generalidades de virología, incluyendo también virus en la célula, que vamos a remarcarlo aquí, generalidades de viro con color amarillo, como ya es costumbre. También vamos a ver virus en la célula y también nos vamos a chutar patogénesis viral. El bloque pasado, este PDF nos servía muchísimo para ir más o menos como íbamos en cuestión de adelantados o atrasados desde Mario, pero por cuestiones de paro, pues ya no nos será tan útil. Sin embargo, pues vamos a ir viendo igual, bueno, vamos a seguir utilizando este PDF para ir más o menos marcando qué ya hemos visto y qué nos falta del temario, ¿ok? Entonces, habiendo dicho pues lo que vamos a ver el día de hoy, ya vamos a comenzar la clase como tal. Entonces, generalidades de virología. En esta clase vamos a englobar 7 o 6 preguntas importantes que nosotros debemos ser capaces de responder en la parte de generalidades de viro. Entonces, vamos a anotar de nuevo aquí el título, generalidades de virología. Bueno. Y la primera y más importante pregunta es, ¿qué es un virus? Y la respuesta no es nada sencilla, porque, pues, en realidad, mm, pues es una respuesta muy compleja, pero vamos a tratar de responderla, lo mejor que podamos. Bueno, entonces, ¿qué es un virus? Un virus es un conjunto de genes que pueden estar compuestos de RNA o de DNA y que van a estar recubiertos por una capa de proteínas. Entonces vamos a poner esto. ¿Qué es un virus? Es un conjunto de genes que está compuesto de RNA o DNA y que está recubierto por una, mm, que esté recubierto por una capa de proteínas. Una capa de proteínas. Y entonces a esta capa de proteínas le vamos a dar un nombre. Esta capa de proteínas la vamos a llamar cápside, ¿ok? Uy, uy, capa de proteínas, le damos el nombre de cápside. Entonces, podríamos decir que el conjunto entonces del RNA o del DNA dependiendo el virus que sea, porque vamos a ver justo que los virus tienen en su material genético ya sea RNA o DNA, jamás van a tener los dos. Este, y que esto más la cápside le vamos a dar un nombre distinto. Más su cápside le llamamos núcleo cápside. Entonces, ya a partir de que conozcamos qué es la nucleocápside, podemos más o menos ilustrarla aquí abajito. Entonces, dijimos que un virus va a tener una capa de proteínas conocida como cápside. Entonces, vamos a dibujarla. Podemos dibujar de esta forma a nuestra a nuestra cápside. A ver, esto no me funcionaba el touch. Entonces, vamos a dibujar dos circulitos
Y estos circulitos serían, pues, nuestra capa de proteínas, conocidas como cápside. Y dentro de esta capa de proteínas, ya dijimos que podemos tener RNA, que vamos a dibujarlo aquí, o DNA, que vamos a dibujarlo acá. Y saben que el DNA, al menos el que nosotros conocemos de las clases de primero, pues tiene una doble hélice, ¿no? Entonces vamos a dibujar dos rayitas para ejemplificar que es una DNA de dos cadenas, ¿ok? Y que justamente al conjunto de nuestro DNA más nuestra cápside le vamos a llamar nucleocápside. Entonces, esto que acabamos de dibujar básicamente ejemplificaría lo que es una nucleocápside. Ahora bien, las cosas no son tan sencillas como lo acabamos de decir. Vamos a ver que a pesar de que sí, solamente tienen RNA o DNA, estas a su vez van a poder ser características distintas. Entonces vamos a explicar un poco de qué tipo de material genético tienen y después nos vamos a pasar a hablar un poquito más de la cápside, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a utilizar la parte izquierda de nuestro lienzo para ejemplificar qué tipos de RNA podemos tener en los virus, ¿ok? Entonces, vamos a escribir con letras grandotas RNA aquí arribita. RNA. Entonces, nosotros ya conocemos muchos tipos de RNA, que pudimos, que les enseñaron más bien en primero, por ejemplo, el RNA mensajero, el RNA ribosomal, etcétera. En este caso, el RNA del virus, mm, un virus podríamos decirlo en sentido positivo, ahorita no se preocupen, vamos a explicar qué es eso, se parece mucho al RNA mensajero. Entonces, los virus pueden ser compuestos de RNA positivo o negativo. Entonces, vamos a ejemplificarlo de esta forma. Vamos a dibujar a nuestro RNA y arribita le vamos a poner un signo positivo y vamos a dibujar otro RNA y le vamos a poner un signo negativo. ¿Qué define que sea considerado positivo o negativo? Básicamente va a ser si el RNA viral se parece a nuestro RNA mensajero, es decir, si van en la misma dirección. Entonces, el RNA positivo es muy similar, por eso vamos a poner un signo de igual, a nuestro RNA mensajero, al de nosotros, al de nuestro cuerpo humano. RNA mensajero. Por el contrario, el RNA negativo va a ser un RNA que es distinto a nuestro RNA mensajero. O sea, está como invertido, si así lo quieren ver. Pero resulta que en los virus no solamente existen tipos de RNA positivo o negativos, sino que también pueden existir los dos al mismo tiempo. Puede haber virus de RNA positivo y negativo. Digamos que el positivo es este y vamos a ver que se complementa con una hebra de RNA negativo. A este tipo de RNA le llamamos RNA de doble cadena, ¿sí? Y esto pues nunca lo habíamos visto incluso pues en nuestras clases de bioca. Entonces esto es algo exclusivo casi casi de los virus, ¿sale? Entonces, en resumen, vamos a ver que los virus pueden ser hechos de RNA o de DNA. Y si están hechos de RNA, pueden ser de tres clases: de RNA en sentido positivo, de RNA en sentido negativo o de RNA de doble cadena, el cual contiene los dos, tanto positivo como negativo. ¿Sale? Pero ahora resulta que asimismo este RNA puede ser una hebra de RNA completa o puede estar cortada en trocitos. Entonces, dibujaremos una hebra un poquito más larga para ver qué es lo que queremos decir. Algo así, así, así y así. Entonces, imaginemos que esta es una hebra de RNA positiva, por decir algo, ¿sale? Esta hebra de RNA positiva, si se encuentra cortado en cachitos, lo vamos a llamar como RNA segmentado. Entonces, digamos que en lugar de ser una molécula única,
pues el RNA va a estar fragmentado, por ejemplo, aquí en 4 partes, ¿sale? Y es importante porque entonces van a haber virus de RNA que sean segmentados, ¿sale? Entonces simplemente vamos a poner aquí RNA segmentados. Y como son muy poquitos estos tipos de virus que contienen este tipo de material genético, muchas veces les preguntan, pues, cuáles son esos. Y pues aquí les vamos a dar una mnemotecnia para que al menos los puedan recordar. Y la mnemotecnia va a ser BOAR, ¿vale? Porque únicamente son 4 este tipo de virus. La B hace referencia a uno llamado Uniavirus. La O hace referencia a otro conocido como ortomixovirus. Spoiler, este ortomixovirus la veremos la siguiente semana porque es el virus de la influenza. La A es del arenavirus y la R es del reovirus. Entonces, estos 4 que acabamos de escribir son virus de RNA segmentado, ¿sale? Por ejemplo, el reovirus es el único virus que vamos a ver en el temario que es de RNA de doble cadena. Entonces, si quieren, pueden escribirle aquí adelante o pueden ejemplificarlo como doble cadena, ¿no? Y esta doble cadena va a estar segmentada de entre 10 a 12 segmentos. Por ejemplo, el ortomixovirus es un virus de RNA negativo, ¿vale? Y que también va a estar segmentado. Entonces, entre la clasificación de aquí arriba y esta de los virus segmentados no están peleadas. Significa que puede haber virus de doble cadena y que también sean segmentados, o virus de RNA negativos que también sean segmentados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte del DNA. Los virus que son de DNA también van a tener sus peculiaridades. Y vean, ya me comí un poquito el espacio, pero vamos a ver si da. So, este, entonces, nosotros conocemos el DNA, pues, de las clases de Bioca, que siempre es bicatenario, ¿no? O sea, que tiene 2 cadenas. Y también en los virus se va a conservar, pues, esta propiedad. Vamos a ver que hay virus de DNA bicatenarios, ¿ok? Pero, oh sorpresa, también van a existir virus que tienen DNA, pero que únicamente van a tener una hebra, o que también le conocemos como DNA monocatenario, ¿ok? Entonces, vamos a escribirlo aquí y vamos a poner un circulito que ejemplifique que esta es un DNA de doble cadena, que este es un DNA de una hebra o monocatenario. Ahora bien, esta doble hebra puede estar organizada en dos tipos de, ¿cómo lo diría? Como figuras, ¿sale? Pueden estar organizadas ya sea de forma lineal, por ejemplo, así, como los acabamos de representar, o también la segunda opción es que estén eh, organizados de forma circular, ¿ok? Más o menos así. Entonces, igual, el DNA puede ser monocatenario, es decir, de una hebra, bicatenario, es decir, de dos hebras, y puede estar acomodado, pues, en círculo, de forma circular, o de forma lineal, ¿ok? Bueno, vamos a ponerle aquí, forma lineal o de forma circular. Y bueno, por lo mientras, esto es lo único que debemos de saber acerca del material genético de los virus. En resumen, igual para que quede más claro, recuerden, los virus o son de RNA o son de DNA. Si son de RNA, ya dijimos, pueden ser de cadena positiva, de cadena negativa o de doble cadena. Asimismo, estos tipos de virus pueden estar en una sola hebra, en una sola molécula, o pueden estar segmentados, a los cuales les conocemos como virus de RNA segmentados, y que ya dijimos la mnemotecnia BOAR para recordarlos todos. Por otra parte, los virus de DNA
pueden ser bicatenarios o monocatenarios. Y a su vez pueden estar organizados en una sola línea, llamados lineales, o de forma circular, conocidos como virus de DNA circulares. ¿Ok? Cuando vayamos viendo virus por virus, cuando vayamos viendo virus por virus, ya nosotros diremos, ah, sí, es un virus de RNA positivo, o ah, es un virus de DNA lineal o bicatenario, ¿sale? Y solamente lo mencionaremos en los virus donde realmente sea importante y donde suelan ser preguntas de exámenes, o igual sea útil conocerlo, pues ya como para la vida médica. Ahora, ya que hablamos un poquito del material genético, vamos a hablar de la otra estructura que nos falta, que es la famosa cápside, ¿sale? Entonces, en la siguiente hojita, vamos a hablar de esta cápside. Vamos a poner igual el título y ponemos en letras grandotas, cápside. Entonces, la cápside, como ya les había comentado, es una estructura viral que está formada de proteínas, ¿ok? Pero a pesar de que esté, pues bueno, sí está formada de proteínas, pero asimismo va a tener unas subunidades anteriores que son importantes que nosotros conozcamos. Entonces, vamos a escribir en esta partecita proteínas individuales. Cuando las cápsides están formadas de proteínas individuales, que nosotros conoceremos como protómeros, ¿ok? Y que estos protómeros se le conoce como ser la unidad estructural de la cápside. Entonces vamos a ponerlo aquí abajito, que los protómeros son la unidad estructural de nuestra cápside. Ahora bien, si se juntan alrededor de, digamos, 5 o 6 protómeros, vamos a ver que se forma una nueva estructura a la que nosotros conoceremos como capsómero. En algunos libros, al capsómero se le llega a conocer como pentámero. ¿Por qué? Porque está formada por 5 protómeros, ¿ok? Entonces, si quieren, aquí le ponemos un 5 por a 6 por. Eso significa que el conjunto de 6 proteínas individuales, o sea, protómeros, forman un capsómero. Y la unión de muchos capsómeros, eso sí es como mm, muy inespecífico, o sea, pueden ser desde 12 capsómeros hasta cientos de capsómeros, van a formar ahora sí lo que conocemos como nuestra cápside, ¿ok? Y este capsómero también va a recibir un nombre especial porque se le conoce como la unidad, bueno, más bien subunidad funcional, perdón, morfológica. Morfológica. Porque básicamente los capsómeros son los encargados de dar la forma a la cápside. Y aquí una disculpa, esta también es subunidad. Entonces, ¿qué más debemos de conocer acerca de la cápside? La cápside también va a tener una arquitectura distinta dependiendo del virus que estemos estudiando. Y aquí pues no va a ser tan difícil como en el material genético, porque únicamente vamos a tener una de dos sopas. Van a existir cápsides helicoidales o cápsides isocaédricas, ¿ok? Entonces, hablando de la forma, por así decirlo, de arquitectura de la cápside, vamos a tener dos subdivisiones, ¿ok? Vamos a tener las cápsides helicoidales, que absolutamente todas estas cápsides helicoidales van a tener forma de cilindro. Y del otro lado vamos a dibujar las cápsides icosaédricas.
y que estas cápsides icosaédricas tienen una morfología, se les dice como circular, que ahorita vamos a ver que pues círculos pues, no son, pero de forma macroscópica sí se llegan a ver como si fueran esferas, ¿ok? Entonces, vamos a dibujar pues un cilindro ejemplificando una cápside icosaédrica. Pues un cilindro más o menos, ay güey, más o menos pues sería de esta forma, ¿no? No, no es cierto, así no. Algo así, un cilindro. Mm, Vamos a dibujarlo por aquí y por acá. Muy sencillo, ¿no? Nuestro cilindro. Eso básicamente sería nuestra cápside helicoidal. Y pues igual un tip es que estas cápsides helicoidales o cilíndricas normalmente en la mayoría de las ocasiones suelen tener dentro RNA. Ahora bien, ya ustedes han pasado por las clases de Bacter, ya conocieron pues bastantes bacterias y siempre decimos que hay ciertas excepciones, ¿no? O sea, siempre decimos, ah, sí, este, todas las bacterias tienen una pared celular. Ah, pero hay ciertas excepciones, ¿no? O de que, todas las bacterias carecen de colesterol. Ah, pero hay ciertas excepciones. Esas excepciones también van a aplicar a los virus. Entonces, esto no los tomen como regla. Existen virus helicoidales que también dentro de sí mismos tienen material genético de DNA, pero lo más común es que sea de RNA, ¿ok? Ahora bien, vamos a pasar a describir las cápsides icosaédricas y que estas ya son un poquito más difíciles de dibujar. Una cápside icosaédrica, o también llamada circular, básicamente como que toman la forma de una figura geométrica. Entonces, estas, a ver si me salen más o menos dibujando triangulitos, podemos simular una cápside icosaédrica, pues un poco chiquita, más o menos así. Ujú. Algo así. A ver si no me sale muy, muy fea. No, miren. Bueno, ya. Algo así. Les juro que al final esto va a tomar forma. Así, así mero y así. Bueno, ese es mi intento de cápside icosaédrica. Vamos a... Ah, miren, así está perfecto. Entonces, las cápsides icosaédricas, pues no es que formen como un círculo, como bien les decía, pero cuando lo vemos bajo el microscopio, sí van a tomar pues cierta apariencia como circular, o sea, pues más o menos, ¿no? Y bueno, esta cápside que acabamos de dibujar ahorita es una cápside pues bastante chiquita. Tomen en cuenta que hay otras cápsides que tienen muchas, muchas más aristas y por ende, mientras más aristas tengan, pues más forma circular va o esferoidal va a adquirir, ¿sale? Y vamos a aprovechar, ya que dibujamos esta cápside icosaédrica, para representar lo que es un protómero y lo que es el capsómero y la cápside, ¿no? Entonces, este es un ejemplo perfecto porque podríamos decir que un protómero sería, por ejemplo, uno de estos triangulitos de aquí. Por ejemplo, este. Este sería un buen ejemplo del protómero, que decíamos que son proteínas individuales y también es conocida como la subunidad estructural. Y entonces nosotros habíamos dicho que más o menos 5 o 6 protómeros iban a formar un capsómero. Entonces, el capsómero en nuestra cápside icosaédrica más o menos sería todo esto. Vamos a hacerlo de este color. Sería agarrar un triángulo, dos, tres, cuatro
y 5, ¿no? Y si quieren los numeramos para que vean que sí es cierto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y todo esto sería nuestro capsómero. Y el conjunto en este caso serían como de ¿cuántos capsómeros? Unos 1, 2, 3, 4. Como de 5 o 6 capsómeros en esta cápside icosaédrica que hicimos chiquita, formaría ya lo que conoceríamos como cápside, ¿sale? Y en general, las cápsides icosaédricas pueden tener tanto DNA como RNA. Aquí no están peleadas, ¿sale? Entonces dentro podríamos ver, por ejemplo, una hebra de RNA primero, circular, bicatenaria, o por ejemplo podríamos tener aquí una molécula de RNA, pues que les gusta, negativa, ¿sale? Entonces, esto es todo lo que debemos de conocer acerca de las cápsides. En este punto voy a preguntar, ¿existe alguna duda acerca del material genético o de las cápsides? ¿O todo quedó explicado bien, bien, bien? Ah, muy bien, sale. Pues si está todo perfecto, vamos a continuar con lo que sería otra parte de la estructura viral que debemos de conocer, ¿ok? Y vamos a escoger un color amarillito. Entonces, siguiente estructura de un virus que debemos de conocer. Ah, bueno, y he de decir, el material genético y la cápside, o como nosotros lo conocemos, nucleocápside, es como la unidad mínima, así mínima, mínima, que debe de tener un virus para ser considerado virus, ¿ok? Esto que vamos a poner ahorita, de color amarillo, va a ser algo extra que van a tener los virus, y no todos, ¿sale? Solo una cierta cantidad y virus muy, muy selectos. Y estamos hablando de la envoltura. Envoltura. Entonces, ¿qué es la envoltura? La envoltura son membranas, es una membrana de bicapa de fosfolípidos. Entonces vamos a poner aquí, es una membrana de una bicapa de fosfolípidos. Y que esta membrana de bicapa de fosfolípidos normalmente viene de la célula huésped. Ahorita pónganlo así y vamos a explicar en un momento a qué nos referimos. Esta bicapa de fosfolípidos viene de la célula huésped, ¿ok? Entonces, para ejemplificar todo esto, vamos a dibujar otra celulita aquí abajo. Entonces, digamos, aquí tenemos una célula con su núcleo y que esta célula con su núcleo está infectada por un montón de virus, ¿vale? Obviamente, pues esto vamos a ponerle aquí, es una célula humana. Bueno, principalmente porque estamos viendo virología de humanos. Entonces, ¿qué va a ser esta parte de la envoltura? Vamos a ver nosotros ahorita en unas cuantas diapositivas que los virus no son capaces de sintetizar enzimas ni, ni proteínas ni nada. O sea, básicamente van a ser dependientes de la maquinaria bioquímica y celular de células distintas. Entonces, básicamente van a ser parásitos intracelulares obligados. Si quieren esto que acabo de decir, lo vamos a notar. Pero como van a ser parásitos intracelulares obligados, siempre, 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 siempre deben de infectar una célula, vivir dentro y después salir, ¿ok? Entonces, cuando salen estos virus, bueno, no todos, van a poder llevarse consigo parte de la membrana celular de la célula que estén infectando. Entonces, digamos que este virus está saliendo por aquí
y consigo se está llevando parte de la membrana de fosfolípidos de nuestras células. Y al final, pues vamos a tener pues todo esto, así mero, y digamos que así, ¿sale? Y a esta membrana de bicapa de fosfolípidos la vamos a conocer como envoltura. Entonces, esta envoltura no va a existir en todos los virus, sino en únicamente una fracción de ellos. Y a aquellos que tengan envoltura le vamos a llamar virus envueltos, muy fácil. Y aquellos que carezcan de envoltura les vamos a conocer como virus desnudos, ¿vale? Pero, pues para que lo sepan, la envoltura está formada de una bicapa de fosfolípidos. Súper, súper importante. Entonces, otra característica, pues muy peculiar de estos virus envueltos es que son, a ver, esa es una pregunta para ustedes. ¿Los virus envueltos ustedes creen que sean más o menos resistentes? Igual me lo pueden poner por el chat o si quieren, igual su micrófono, como guste. ¿O serían más o menos resistentes? A ver, a ver, a ver. Ah, muy bien, muy bien. Ok, aquí dice menos. Excelente. Pues sí, como dice aquí nuestra compañera, van a ser menos resistentes. Y esto pues puede sonar un poco contraintuitivo, pero pues tiene una explicación. Van a ser menos resistentes porque justamente esta bicapa de fosfolípidos es muy lábil, por ejemplo, a los detergentes, por ejemplo, lo que sería el jabón y muchas, muchas otras, otros solventes orgánicos, ¿no? Entonces, esto hace que justamente los virus envueltos sean, por ejemplo, muy susceptibles a ser destruidos tras un lavado de manos. Ejemplo perfecto, pues es el COVID. Los coronavirus son virus envueltos y pues esta propiedad no la podemos tomar de ventaja y por eso es que pues se promueve mucho lo del lavado de manos, porque estos virus van a ser más lábiles hacia ese tipo de disculpen, ahí sí, hacia este tipo de, pues de condiciones, ¿no? Ahora bien, además de llevar consigo esta envoltura, muchos virus, otro ejemplo perfecto, el coronavirus, puede adquirir igual de la membrana de nuestras células, esto que conocemos como espinas, que pueden ser proteínas o glucoproteínas que van a estar de forma superficial. Entonces vamos a ponerle aquí espinas, ¿vale? Y estas espinas son muy importantes para los virus envueltos debido a que a fungir como si fueran llaves. Van a ser las responsables de unirse al receptor celular de las células. Entonces van a ser como llaves y van a unirse al receptor de las células y esto pues va a propiciar a que si existe algún tipo de contacto entre una espina y un receptor celular, la célula diga, ah, esa es la llave que me está indicando que yo debo de absorber este virus y es como su puerta de entrada. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta y es básicamente una forma en la que los virus envueltos adquieren las espinas, ¿sale? A través de la membrana de bifosfolípidos. Entonces, aquellos virus que tienen una envoltura van a tener otra proteína, otra capa que es muy importante que nosotros conozcamos. Entonces, si les parece, vamos a dibujar aquí abajito una membrana de bifosfolípidos, así de manera muy rápida. Entonces dibujamos algunos circulitos que ejemplifican pues, la cabeza de nuestros fosfolípidos, ¿sale? Más o menos así. Y quiero ver si esto lo puedo copiar y pegar. No estoy seguro, pero ahora vamos a intentar.
A ver. No, no funciona. Bueno, no importa. Entonces seguimos dibujando nuestros circulitos así rápido. Y también pues las colitas de estos fosfolípidos. Así mero y así mero. Bueno, medio chuecos, pero ahí están. Entonces, esto básicamente sería la envoltura del virus. Y habíamos dicho que debajo de la envoltura, pues teníamos a nuestra cápside, ¿sale? Entonces, aquí vamos a poner que es la cápside. Y acuérdense, envoltura está hecha de fosfolípidos, la cápside está hecha de proteínas. Pero ahora, algunos virus envueltos tienen una proteína extra que nosotros conocemos como proteína de matriz, ¿sale? Y va a estar situada justo en medio de la cápside. Si quieren, le ponemos aquí el nombre. Y en medio de la envoltura. Entonces, sería algo más o menos así. Entonces, esta sería la matriz, ¿sale? Y esta matriz también está formada de muchas proteínas, ¿ok? Vientos. Entonces, eso es lo que nos importa conocer acerca de la cápside viral. Y bueno, básicamente con esto contestaríamos parte de la primera pregunta. Sin embargo, hace falta poner un concepto importante que es el que dijimos que íbamos a escribir. Entonces, vamos a agarrar este plumón y vamos a poner un concepto importante. Y es, los virus no pueden producir enzimas, energía, ni proteínas o cualquier cosa que se les ocurra independientemente. Es decir, requieren de otras células para poder replicarse y eso los hace parásitos intracelulares obligados, ¿sale? Entonces, esa es una regla para absolutamente todos los virus. Son parásitos intracelulares obligados. ¿Y por qué pasa esto? Básicamente porque no tienen la capacidad de producir enzimas que les ayuden a la producción de energía, proteínas, o algún otro elemento que sea necesario para su constitución. Básicamente, todo lo que tienen los virus lo sacan a partir de las células. Entonces, ya ahorita que vimos qué puede ser un virus, vamos a ver cómo se clasifican los virus. Y esta, bueno, es una pregunta que vamos a responder sumamente fácil. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican los virus. Y básicamente vamos a tener una de dos sopas. Vamos a tener una clasificación taxonómica u otra clasificación que conocemos como clasificación de Baltimore. Es importante que nosotros las conozcamos. La clasificación taxonómica, pues ustedes ya han estado bastante familiarizados con ella porque lo vimos básicamente durante todo el curso de Bacter, pero igual para que lo sepan, vamos a mencionarla, ¿ok? Entonces tenemos a la clasificación taxonómica, que justamente esta clasificación taxonómica está diseñada a partir, pues, por ejemplo, del genoma del virus, de la composición de su cápside, de las enzimas, de la estructura, y básicamente, pues, aquellos virus que se parezcan más entre sí, pues pertenecerán a familias, géneros o especies, similares, ¿no? Entonces, justamente en la clasificación taxonómica tampoco nos vamos a clavar demasiado. Vamos a tener a las familias de virus, ¿sale? Y las familias de virus van a tener un sufijo. Esto es para que ustedes logren identificarlas si es que las llegan a leer en algún libro. Y siempre las familias van a tener una terminación de viride. Viride.
Viridae. Bueno, más abajo de las familias tenemos otra clasificación conocida como subfamilia. La subfamilia va a tener un sufijo que termine en virine, o bueno, así como deletreado letra por letra, virinae. Pero acuérdense, siempre que hay una AE, no se pronuncia la A. Entonces, viride y virine. Ahora, un poquito más abajo de esta clasificación, vamos a tener al género. Y el género también va a tener un sufijo. Y el género, pues siempre va a terminar en la palabra virus. Y por último, tendremos la especie. Y la especie, pues ya va a ser un poco distinta porque no va a tener un sufijo específico, sino que ya la especie del virus va a adquirir un nombre especial para cada uno de los virus. Por ejemplo, un virus muy famoso es el virus del herpes. Y vamos a tomar este virus para ejemplificar esta partecita. Entonces, una especie del virus del herpes, porque hay muchísimos virus del herpes, sería el virus del herpes simple. Ese sería la especie del virus, ¿sale? Virus del herpes simple número 1, por ejemplo. El género del virus del herpes sería herpes virus. La subfamilia del, del virus del herpes simple número 1 sería herpes virinae o virine. Mientras la familia del virus del herpes sería herpes víride, ¿ok? Es simplemente un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo identificar justamente si estamos hablando de familia, subfamilia, género o especie de virus. Y esto es muy importante porque muchas veces los doctores les preguntan, pues ¿a qué familia pertenece este virus? O ¿a qué género pertenece este virus? Y para que ustedes puedan identificar cuál es cuál, pues con los sufijos ya va a ser mucho, mucho más fácil. Lo que más vamos a ocupar en Viro van a ser las familias y las especies, ¿sale? Eso es lo que más vamos a ver a lo largo del temario, pero alguna vez, claro, vamos a nombrar géneros o subfamilias, ¿sale? Ahora bien, aquí en este ejemplo del virus del herpes pudieron ver que básicamente todas se repitió la primera parte. Eso no es regla para los demás virus, o sea, simplemente fue casualidad, para que igual no vayan a pensar que o sea, que el género, subfamilia y familia se repite todo lo primero, no. Y esta es la clasificación fácil de aprender. Ahora viene un poquito la clasificación difícil, pero que también es muy importante que nosotros conozcamos, más que nada para entender la fisiopatología de un virus, ¿sale? Y esta es la famosa clasificación de Baltimore. Clasificación de Baltimore. La clasificación de Baltimore va a tener 7 secciones distintas, ¿ok? Va a tener, vamos a hacerlo un poquito más a la izquierda. Va a tener la primera, la segunda, a ver aquí, tercera. Háganlo con un poquito de espacio porque vamos a escribir abajo algunas características. Cuarta, quinta, sexta y séptima, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a ver la clasificación de Baltimore? Bueno, es muy sencillo. La clasificación número 1 van a ser aquellos virus que tengan una doble cadena de DNA. Siempre que ustedes, bueno, de una vez se los digo, si ustedes leen libros en inglés,
siempre que vean, o artículos en inglés, siempre que vean DNA, significa Double Stranded DNA. O en español sería como un virus de DNA este, bicatenario, o sea que tiene dos hebras, ¿ok? La segunda clasificación es un Single Stranded DNA. Eso significa que es un virus de DNA monocatenario. Se los escribo así porque es la forma más común en lo que lo van a ver. Incluso si leen bibliografía en español, es muy probable que les aparezca así como DSS, DNE, DSS, DNA. Pero bueno, es muy sencillo aprenderse esa partecita. Y entonces, la tercera parte o subdivisión de la clasificación de Baltimore, entonces van a ser los Double Stranded RNA, que estos pues ya todos los conocimos. La siguiente va a ser un poco de repetición. Los RNA en sentido positivo, después seguirían los de RNA en sentido negativo, y por último tenemos dos virus que no vamos a ahondar mucho en ellos, al menos en esta parte. Vamos a profundizar cuando toque hablar en específico de cada uno de estos, pero en la clasificación número 6 vamos a tener a los retrovirus, ¿ok? A los retrovirus, que son virus de RNA que tienen una retrotranscriptasa. Ahorita no es muy importante que sepan qué es esto de la retrotranscriptasa, pero es importante que lo conozcan. El ejemplo por excelencia de un retrovirus es el virus del VIH, ¿ok? El virus de inmunodeficiencia humana. Por otra parte, la última clasificación de Baltimore es un virus de DNA de doble cadena, pero que también es considerado retrovirus, ¿ok? Entonces tenemos retrovirus de DNA, de ARN y también retrovirus de DNA, ¿ok? Por lo mientras, nos vamos a enfocar al menos en estos cuatro, en los más sencillitos y que acabamos de ejemplificar, en los de cadena simple, en los de doble cadena, en los que son positivos y en los que son negativos, ¿ok? Por mientras, quiero que dejen esta parte así. Ahorita vamos a escribir un poquito abajo de estos, pero básicamente esa sería la segunda clasificación de virus que hay que conocer, ¿sale? Y veré si no hay ningún tipo de dudas. Pues no, parece que no. Bueno, ahora bien, viene la parte, yo me imagino, más difícil de virología y es entender cómo es que se replican los virus. Entonces, vamos a escribir una nueva pregunta. ¿Cómo se replica un virus? Y bueno, ya ustedes bueno, más nosotros, cuando entremos en las peculiaridades de cada virus, veremos que, pues sí, o sea, su tipo de replicación va a ser muy distinta y heterogénea entre los virus, pero van a tener 6 pasos que todos los virus van a compartir, bueno, o al menos la mayoría. ¿Vale? Mm, perdón. Uy, entonces, con esta pregunta daremos inicio al subtema de replicación viral. Y les pido que pongan muchísima atención porque aquí es donde nos hacemos bolas y no entendemos muchas veces. Y está compuesta por 6 pasos, ¿sale? Entonces, vamos a enumerar del 1 al 6 para ejemplificar cada uno de los pasos de la replicación viral. 5 y 6, ¿sale? Entonces, paso número 1. Lo conocemos como adsorción. O para los cuates es la unión del virus con la célula. Segundo paso es la penetración.
Y también para los cuates es como la entrada del virus a la célula. La tercera etapa es la desnudación, o también conocida como desenvolvimiento. La cuarta etapa es la síntesis de los compuestos virales. De componentes virales. La quinta etapa es el ensamblaje de justamente esos componentes virales. Y la sexta etapa es la liberación, ¿sale? De manera sencilla, estos son los 6 pasos que todo virus debe de seguir para poder replicarse dentro de una célula. Y nosotros vamos a ver con dibujitos, pues todo este proceso para que podamos entenderlo, ¿ok? Entonces, aquí al ladito, vamos a dibujar una célula, así grandota, grandota. Ay, eso es un spoiler de la clase de adenovirus. Pero bueno, entonces vamos a dibujar aquí una célula grandotota. Y si quieren le ponemos nombre de que esta es una célula humana, ¿ok? La que ustedes quieran, la que más les guste. Y aquí arribita, pues vamos a tener a nuestro virus. Si les, si les agrada, podemos, a ver, aquí déjenme admitir a unas compañeras. Ok, si les parece, vamos a ponerle ejemplo de un coronavirus, ¿sale? Escucho ahí a un micrófono prendido, no sé si haya algún tipo de duda. ¿Alguna duda, alguna duda? No, no, no. Bueno, igual si hay dudas, ya saben, me pueden escribir en el chat. Pero bueno, entonces, vamos a hacer el ejemplo de un coronavirus, del COVID-19. Entonces, el COVID-19, pues es un virus de RNA positivo. Eso significa que va a tener aquí su RNA, su RNA, y va a ser positivo. Sabemos que afuera del RNA tendremos una estructura de proteínas conocida como cápside, que sería pues esta parte de aquí, ya la ejemplificamos. Afuera de la cápside tendríamos a nuestra proteína de matriz, que sería esta que estoy dibujando aquí. Bueno, a ver, me salió un poco chueca. Y afuera de la proteína de matriz tendríamos una envoltura viral, ¿sale? Esa sería la envoltura del virus. Y el virus este, tendría sus famosas espinas, que en el caso del coronavirus son espinas tan prominentes que parece como si fuera una corona. Entonces vamos a dibujarlas aquí, ¿sale? Algo así es un coronavirus. Este bichito que estuvo molestando un montón de años, pues aquí está, lo vamos a conocer el día de hoy. Bueno, así más o menos. Entonces, el primer paso que es necesario para la replicación viral, decíamos, ay, disculpen, es que pasó una patrulla y se escuchó muy fuerte. El primer paso para la replicación viral, decíamos, es la unión o la adsorción, ¿sale? Que habíamos descrito en esta parte de acá. La adsorción, pues, está mediada por, justamente, las espinas del virus. Digamos que aquí hay una espina, que está algo así, y en la célula tendríamos al receptor de esta espina, que sería, digamos, bueno, vamos a borrar eso porque como que me quita un poco de espacio. Bueno, digamos que está así, ¿no? Es una proteína de superficie de la célula que se va a unir perfectamente hacia esta estructura viral. Entonces, a ver, déjenme quitar esto porque aquí es importante. Bueno, así mero. Entonces,
A esta primera, a este primer contacto le conocemos como adsorción y pertenece al primer paso de la replicación viral. Entonces, para que no sea tan difícil, yo voy a agarrar este virus, lo voy a copiar y para mí pues va a ser mucho más sencillo ir jugando con él. Entonces, después de la adsorción, va a existir la penetración. Entonces, este virus va a ir dentro de la célula y normalmente, bueno, hay muchas formas en las que entra un virus, pero pues en este caso digamos que es por endocitosis, ¿ok? Entonces, va a estar en una vacuola, bueno, en una vacuola, en un espacio por el cual fue endocitado y ya con esto cumpliríamos el segundo paso, el cual es la penetración del virus, ¿ok? Ahora sigue el tercer paso, el cual es la desnudación o también conocido como desenvolvimiento. Aquí básicamente en ese tercer paso es la liberación de el RNA hacia el medio intracelular. Aquí tendríamos a nuestro RNA de sentido positivo, ¿sale? Y con esto cumpliríamos el tercer paso de la replicación viral, ¿ok? Y, y ahora pasaríamos al cuarto paso, y que este cuarto paso es el más complicado de comprender. Entonces vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Prepárense. Muy bien. Cuarto paso. Un virus necesita básicamente de dos procesos para poder replicarse dentro de una célula, para poder hacer una síntesis de componentes virales. Necesita dos pasos. Y si quieren, lo ponemos aquí enfrentito. Necesita tanto de una traducción como de una replicación. ¿Sale? Ahí lo escribí en el 4. Lo escribí en el 3, lo vamos a poner en el 4. Necesita tanto de una traducción como de una replicación. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Bueno, entonces, primero vamos a ver el paso de la traducción. Acuérdense que una traducción es pasar de RNA a proteínas. Y al menos para los virus de RNA positivos, la traducción es algo sumamente fácil. ¿Por qué? Porque decíamos que el virus de RNA positivo era prácticamente igual a un RNA mensajero. Eso significa que pueden pasar directamente hacia los ribosomas y ser traducidos directamente hacia proteínas virales. ¿Cuáles van a ser las proteínas virales que van a ser sintetizadas? Bueno, pues van a ser bastantes. Por ejemplo, podría ser la proteína de matriz, podría ser partes de la cápside, podrían ser enzimas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y a este paso le llamamos traducción. Pero ahora, eso no es todo lo que hace un virus. Un virus también necesita una replicación del mismo material genético, porque pues sí, o sea, los ribosomas son capaces de sintetizar proteínas, pero no son capaces de sintetizar más ARN. ¿Cómo es que conseguimos más ARN? Bueno, la respuesta es muy sencilla, es por el paso de la replicación. Pero aquí surge un problema pues bastante gordo para los virus. Y es que para que exista una replicación del RNA viral, este, el virus necesita un molde de donde poder copiar el RNA y que salga un RNA de sentido positivo. Entonces, los virus pues son muy inteligentes y tienen una enzima muy, muy, muy importante y que muchas veces es blanco farmacológico. Entonces, pongan atención. Tienen una enzima conocida como RNA polimerasa dependiente de RNA. O sea, es un nombre súper, súper largo, pero pues no es fácil, no es difícil aprenderlos. RNA polimerasa dependiente de RNA.
¿Qué es lo que va a hacer esta RNA polimerasa viral? Esta RNA polimerasa viral lo que hará es pasar este RNA de sentido negativo a un RNA en sentido, digo, de sentido positivo a sentido negativo, ¿sale? Y ustedes se preguntarán, ah, caray, ¿por qué es que quiere pasar ese RNA de sentido positivo a sentido negativo? Bueno, la respuesta pues es bastante sencilla. Esto lo hace porque necesita justamente este molde para poder después crear más RNA positivo. Entonces, ya que tiene el molde, esta misma RNA va a utilizarlo para sintetizar después muchas más partículas de RNA positivo viral, ¿sale? Muchas, muchas, muchas más, ¿sale? Entonces, tanto la traducción, que está aquí, como la replicación forman parte del paso número 4, la síntesis de componentes virales, ¿ok? Ah, de esta parte todo quedó claro, o sea, no hay ninguna duda de la parte de traducción ni replicación viral, ni por qué es que necesitamos pasar de RNA positivo a RNA negativo, todo claro. Si está todo claro, pues eso ya nos va a hacer la vida un poquito más sencilla. Déjenme prender mi luz. Ay, vientos. Bueno, asumo que está todo claro. Entonces, ya después de esta parte, pues viene pues ya algo más sencillo, ¿no? Dijimos entonces que ya íbamos a ver conseguido la cápside que habíamos dibujado de color verde, ya habíamos conseguido la matriz celular que habíamos dibujado de un color cafecito, y bueno, las enzimas ya las habíamos conseguido. En el caso de los virus de RNA, lo más importante pues es su famosa RNA polimerasa, que aquí vamos a abreviar como RNA-pol, ¿ok? Entonces, ya lo único que falta es cumplir con el paso número 5 y 6. El 5, pues ya sería la unión de todos estos componentes virales que quedaron esparcidos en el citoplasma, y básicamente pues volveríamos a generar esto. Tendríamos primero que nada a nuestro RNA en sentido positivo, tendríamos a nuestra cápside, tendríamos a nuestra proteína de matriz, y con esto terminaríamos el quinto paso conocido como ensamblar. Y ya nada más queda el último paso, el cual es la liberación del virus, ¿sale? Y pues aquí ocurre pues esta parte importante que les decía que pasaba en los virus envueltos, que es que cuando los virus van saliendo de la célula, tan, 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 se llevan consigo parte de la membrana plasmática de la célula huésped. Vamos a ver, ah, caray. Borré la parte de adentro, chale, pero bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Es que quiero borrar esta parte sin quitar lo azulito del fondo. Ahí está, bueno. Entonces, básicamente, y ya de forma pues un poquito más sencilla, pues sería algo tal que así. ¿Tas? Y pues igual aquí tendríamos a nuestro virus con el RNA adentro. Y ya al final, pues lograría desprenderse y tendríamos a nuestro virus que inicialmente entró a la célula, ¿sale? Entonces vamos a ponerle aquí el número 6, la liberación. Estas espinas del coronavirus van a ser obtenidas también a partir de la liberación del virus. Estas espinas se van a encontrar en la parte superficial de las células. ¿Y cómo es que las
las tenemos ahí, bueno, porque desde un inicio, dentro de estas, bueno, vamos a poner aquí espinas, esas espinas fueron sintetizadas anteriormente dentro de la célula y fueron expresadas en la superficie de cada una de las células, o sea, ya estaban por aquí puestas, ¿sale? Y ya, eso es lo que debemos de hacer, de saber acerca de la replicación viral de un virus. Pero, ojito aquí, esta replicación viral que ejemplificamos únicamente sería congruente con los virus de RNA, ¿sale? Y en sentido positivo. Ahora vamos a conocer cómo es que es la replicación viral de un virus de RNA en sentido negativo. Y la verdad es que ya va a ser mucho, mucho más sencillo. Ya no vamos a tener que dibujar pues todo ese despapalle de allá arriba. Simplemente vamos a dibujar otra célula pequeñita y ya vamos a hacer el virus pues mucho más sencillo. Y ya nada más vamos a dibujar aquí una nucleocápside y con eso nos vamos a ir, ¿sale? Y digamos que este es nuestro RNA negativo. Bueno, igual haría los mismos pasos. Haría una unión, después haría una penetración. Después de la penetración, seguiría, aguanten, déjenme, hago las líneas de otro color porque como que no, ahí está. La penetración y después de la penetración seguiría la liberación del RNA en sentido negativo, ¿ok? Ahora bien, aquí en los virus de RNA en sentido negativo existe un problema, debido a que no pueden hacer esta traducción hacia proteínas de manera directa. ¿Por qué? Porque los virus de RNA son distintos al RNA mensajero. O sea, que no se pueden transcribir directamente bueno, no se pueden traducir, perdón, directamente desde un ribosoma humano. ¿Por qué? Porque los ribosomas humanos solo aceptan RNA en sentido positivo porque este es el que se asemeja a nuestro RNA mensajero. Entonces, pues el virus, acuérdense, tiene una enzima muy importante, es la RNA pol. Entonces aquí la RNA polimerasa pasa estas partículas de RNA negativo a ser partículas de RNA positivo, ¿sale? Que vamos a escribir de color moradito. Y estas partículas de RNA positivo ya pueden ser traducidas por nuestros ribosomas humanos hasta lo que son, pues, las proteínas, ¿ok? Muy, muy, muy sencillo. Entonces, básicamente, los virus de RNA negativo tienen que hacer un pasito extra para poder conseguir las proteínas virales. O sea, deben de pasar de ser virus de RNA negativo a ser virus de RNA positivo. Y a partir de aquí, pues todo ese caminito que ya habíamos explicado en la parte superior. Y esta es la parte de la traducción. Ahora vamos a conocer la parte de la replicación. ¿Cómo es que este virus de RNA negativo va a generar más virus de bueno, más RNA negativo, vaya, para es que me llegó una pregunta, ahorita lo contesto. Vamos a ver la replicación, que es básicamente cómo obtenemos más hebras iguales a esta original. Y bueno, aquí en el chat tenemos una preguntita y nos dicen, en el RNA negativo no hay desnudación. Este, pues sí puede haber, o sea, depende del virus. Aquí en esta partecita de acá lo estamos haciendo un poco más simplificado, ¿sale? Aquí arriba vimos como el proceso paso a paso y aquí ya lo estamos diciendo un poco más rápido, ¿sale? O sea, sí puede suceder, pero no lo vamos a esquematizar ya nada más por conveniencia, ¿ok? Igual para que no haya dudas, ¿sale?
Va que va. Muy bien. Entonces, a ver, déjenme agarrar la onda porque me... Ok, ya. Bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que debe de tener el virus para poder generar más RNA? Necesita lo que habíamos dicho hace rato, un molde. Y el molde siempre va a ser, pues, en sentido contrario al que queremos obtener. Eso significa que si nosotros queremos obtener RNA negativo, necesitamos un molde de RNA positivo. Y para esto, pues, también tenemos a nuestra amiga, la RNA polimerasa, dependiente de RNA, que acuérdense, esta es una partícula, esta es una enzima que ya traen los virus por default, los virus de RNA, ¿sale? Entonces, esta RNA polimerasa nos ayuda a cambiar este RNA negativo a un RNA de sentido positivo, que vamos a utilizar como un molde. Y de nuevo, vamos a tener esta actividad de esta misma enzima muy, muy importante para los virus. Y ya vamos a ver que tenemos un molde en sentido contrario. Y a partir de aquí, pues ya va a generar muchas partículas de RNA en sentido negativo, ¿ok? Tal que así. Y ya con esto, pues vendríamos al paso número 5, el cual es el ensamblaje, que ya igual, o sea, para no irnos tan lento, vamos a simular nada más aquí que es un virus muy, muy sencillo. Y ya después de esto tendríamos la liberación del virus, ¿sale? Y ya no me quedó tanto espacio, pero pues ahí ya está sencillo, ¿sale? Bueno. Entonces, ya conocemos básicamente cómo es que existe la replicación tanto en los virus de RNA positivos como en los virus de RNA negativos. Y ahora viene la parte interesante de por qué les dije que íbamos a dejar un espacio aquí abajito de la clasificación de Baltimore. Y esto es simplemente para hacer un pequeño resumen de toda esta, replicación viral. Entonces, virus de RNA negativos. ¿Qué ocupan para convertirse en proteínas? Bueno, ya dijimos que estos pasan directamente a ser proteínas, ¿cierto? ¿Qué ocupan para, bueno, en la parte izquierda vamos a ejemplificar la traducción y en la parte derecha la replicación, para que igual no nos confundamos. Entonces, ¿qué es lo que ocupa para la replicación? Pues primero necesita un molde, necesita RNA negativo. Y a partir de este RNA negativo, ya genera más RNA positivo, ¿sale? Esta es la forma súper resumida de lo que acabamos de aprender hace rato aquí abajito. Ahora bien, vamos a pasar al RNA negativo. El RNA negativo no pasa directamente a ser proteínas. Necesita un paso intermedio, un paso extra a comparación del RNA positivo. ¿Se acuerdan? Ocupa justamente una partícula compatible con nuestros ribosomas, que es el RNA en sentido positivo. Posteriormente a esto, ya puede generar proteínas. En el caso de la replicación, pues va a ser exactamente igual, pero de manera contraria. Primero necesito un molde. En este caso, el molde, pues ya sabemos que es en sentido contrario, o sea, un RNA positivo. Y a partir de este RNA positivo, van a generarse muchos RNA negativos, ¿sale? Muy bien. Y ya con esta pequeña partecita podemos ejemplificar, pues de manera muy fácil, cómo es que es la replicación viral en cada uno de estos, ¿sale? Nada más vamos a ver únicamente los virus de DNA y ya estos últimos tres que estoy escribiendo, que estoy encerrando aquí, no los vamos a discutir porque de verdad esos son tema y aparte, son por sí mismos
muy complejos y los vamos a revisar ya en los virus puntuales, como por ejemplo cuando veamos el reovirus, cuando veamos el VIH, cuando veamos hepatitis. Vamos a ejemplificar qué es lo que sucede con estos retrovirus y ya, ¿sale? Porque igual no vale la pena que se lo aprendan en estos puntos, más porque ahorita estamos viendo muchos conceptos y pues tampoco hay que saturarnos de información. Entonces, otra cosa importante. Los virus de RNA siempre de los siempre van a llevar su replicación en el citoplasma, ¿ok? Siempre de los siempre. Esto ya no lo vamos a repetir en clases, en las siguientes clases. Siempre que digamos, sí, es un virus de RNA, ustedes automáticamente deben de pensar en todo este proceso y que se está llevando a cabo en el citoplasma, ¿ok? Ahora bien, existe una única excepción a la regla. Hay un único virus que no hace su replicación en el citoplasma. Acuérdense que en micro siempre hay excepciones y las excepciones pues son aquellas que son muy preguntables, les encanta preguntarles. ¿Cuál es la excepción a la regla? La excepción a la regla es un virus que conocemos como ortomixovirus, ¿sale? Y el ortomixovirus, para los cuates, virus de la influenza. Entonces, ya se dieron cuenta que el ortomixovirus ya tiene dos características como importantes. Es el único virus de RNA. Bueno, aquí vamos a poner esto. Es el único virus de RNA. Este es en sentido negativo, o sea, el ortomixovirus es de RNA negativo, pero es el único de RNA que se transcribe, digo, que se replica en el núcleo. Y esto, pues sí, es así de que pregunta clásica de examen. Es el único virus de RNA que se replica en el núcleo. Es una cosa que debemos de conocer acerca del ortomixovirus. La otra cosa que ya les había dicho al inicio de la clase, es que este mismo ortomixovirus, o sea, el virus de la influenza, también es un virus segmentado, ¿ok? Miren, aquí les puse que es en sentido positivo, pero me equivoqué. El virus de la influenza es un virus en sentido negativo, ¿sale? Y aquí es un ejemplo perfecto, doctora. El ortomixovirus, el virus de la influenza, es un virus que es un virus envuelto. Entonces, este sí tiene esta fase de, 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 de adquirir la envoltura y de liberarse, ¿sale? Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, me preguntaste de la desnudación y sí, bueno, aquí la desnudación pues está ejemplificada de esta parte. Básicamente la desnudación es, por si no respondí la pregunta, la desnudación pues es que básicamente todo quede libre en el citoplasma y ya nos centramos en su material genético, ya sea RNA o DNA. Va que va. Bueno. Pues entonces ya nada más nos quedaría explicar lo que es, cómo es una replicación del virus de DNA. Y ya con eso, pues iríamos terminando la clase. Ya nada más nos quedaría una plantilla extra y con eso terminaríamos lo más importante que hay que conocer de generalidades de virología. Entonces, si les parece, vamos a copiar toda esta parte de aquí arriba, todos estos pasos de la replicación para que ya no los tengamos que escribir otra vez abajito, ¿ok? Vamos a copiarlas y le damos para abajo. Aquí mero. Entonces, vamos de nuevo a dibujar nuestra célula. Algo tal que así.
Y ahora vamos a hacer este ejemplo con un virus de DNA, ¿ok? Entonces aquí teníamos nuestro virus y ¿qué les parece que sea un virus de doble cadena y que sea un virus lineal, ¿sale? Para hacerlo pues más sencillo. Entonces ahí tenemos a nuestro virus y va a ser exactamente los mismos pasos que los virus del RNA. Va a ser el primer paso, va a ser el primer paso que conocemos como adsorción o unión, ¿ok? Va a ser el segundo paso, el cual es la penetración. Va a ser el tercer paso, que es el desenvolvimiento, que es básicamente dejar libre su material genético, ya sea DNA o RNA. Ahora, aquí ocurre la principal diferencia, porque acuérdense, se supone que en una célula normal, por así decirlo, no hay DNA flotando por el citoplasma. Eso significa que el DNA de los virus de DNA, vaya, deben de llegar al núcleo de la célula para que puedan ser replicados, ¿sale? Y digamos que este es el RNA. Ay, perdóname, de tanto decir RNA ya me acostumbré. Double Stranded DNA. Y digamos que, pues así para hacerlo un poco más realista, aquí está nuestro propio DNA, ¿sale? Que igual sería un DNA bicatenario. Y este es DNA humano. Ahora bien, ¿qué ocurre con los virus de DNA? Bueno, una vez que ya llegamos a nuestro núcleo, van a ser exactamente, bueno, no van a ser exactamente lo mismo, sino que van a ser algo distinto y con una enzima distinta. Los virus de RNA también, digo, de DNA, disculpen, van a tener también una enzima importantísima para ellos, conocida como DNA polimerasa dependiente de DNA. Es como lo mismo, pero al revés, o con DNA. Van a tener la DNA polimerasa, que si quieren dejamos como pol, dependiente de DNA. Esta DNA polimerasa dependiente de DNA, pues viene ya con el virus. Y lo que va a hacer es muy sencillo. Va a hacer una replicación de estos DNAs y va a crear muchas, muchas más hebras. Y ya, o sea, muy, muy sencillito, ¿cierto? Ahora bien, nosotros sí tenemos enzimas capaces de procesar ese tipo de material genético. Es decir, los virus de DNA pueden usar su propia DNA polimerasa o también pueden utilizar la DNA polimerasa humana. Polimerasa le vamos a poner H representando humana y va a ser exactamente la misma chamba que su homólogo, pero en los virus. Se dice que la DNA polimerasa dependiente de DNA, o sea, la que viene de los virus, es mucho, mucho más rápida que la que está en los humanos, pero suele hacer muchos más errores y suele provocar muchas más mutaciones a comparación de la DNA polimerasa humana, ¿sale? La DNA polimerasa humana es un poco más lenta, pero es menos propensa a, a producir errores. Entonces, una vez que tenemos el más DNA en nuestro núcleo, pues ya pasa una parte distinta. Acuérdense que necesitamos de RNA mensajero para sintetizar todo lo que ocupamos de los componentes virales. Y aquí no va a ser la excepción. Entonces, aquí en lugar de haber una traducción, que es pasar de RNA a proteínas, antes debemos de pasar de DNA a RNA. Y a ese proceso, si se acuerdan de sus clases de bioca, le llamamos transcripción. Entonces ocurrirá una transcripción, transcripción del DNA viral
a RNA mensajero humano. Y este RNA mensajero, pues ya puede ir libremente hacia los ribosomas para ser transformado en proteínas o en todos los componentes virales que ya dijimos, ¿no? Que puede ser la cápside, las glucoproteínas, la proteína de matriz, las enzimas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que ya habíamos dicho. Entonces, pues ya podemos ver igual cuál es la diferencia de la replicación viral en virus que son de DNA. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el virus de DNA no es de dos hebras, sino es de una sola hebra? Bueno, es un proceso más o menos similar y para eso igual vamos a dibujar otra célula abajito y ya va a ser mucho, mucho más sencillo comprender qué es lo que pasa. Entonces igual vamos a poner aquí nuestra célula, vamos a dibujar el núcleo y de nuevo aquí, ¿no? Tenemos a nuestro virus con una sola hebra de DNA. Es un DNA monocatenario. Ocurre lo mismo, ocurre una absorción, que es el paso 1, ocurre una penetración, que es el paso 2, y ocurre un desenvolvimiento, que es el paso 3. Entonces aquí tenemos a nuestro single-stranded DNA, o sea, un DNA monocatenario. Llega al núcleo y ahora pues es mucho más sencillo, o sea, solamente se le agrega un paso más. Este paso que se le agrega puede ser hecho por la DNA polimerasa, dependiente de DNA, o sea, la viral, o por la de humanos. Y simplemente pasamos de ser de una hebra a ser un DNA de dos hebras, ¿vale? Y este proceso está regulado por la DNA pol, ya sea por la viral o por la humana. Y a partir de tener esta doble hebra, pues ya vamos a seguir todo este procedimiento que habíamos descrito anteriormente, que la traducción por medio de otra enzima y la transcripción y la traducción, ¿sale? Ahora, algo que se me olvidó decirles, que es súper, súper importante, es que esta transcripción, que va desde el DNA viral hasta el RNA mensajero, la hace una enzima humana, que es la RNA polimerasa, ¿vale? Y esta RNA polimerasa le vamos a poner H porque es la RNA polimerasa humana, ¿ok? Que bueno, es su chamba de siempre, ¿no? La chamba que aprendieron que hacía en, en las clases de bioca. Entonces, doctores, todo este proceso queda claro o existe alguna duda en cuanto al DNA. O bueno, si también hay dudas de cómo se hace la replicación viral en RNA, pues también pueden preguntar. Entonces, ¿todo bien? ¿Todo claro? Bueno, muy bien. Si todo está claro, entonces simplemente quedaría ir a nuestra clasificación de Baltimore. Muy bien. Bueno, si todo está bien, vamos nada más a nuestra clasificación de Baltimore y vamos a escribir pues esto que acabamos de aprender, igual de forma muy resumida. Y vamos a empezar con la clasificación número 1, el cual es virus de DNA bicatenarios. Denme dos. que Ahí está. Es que estaban escuchando muchos cohetes. Bueno, entonces. mm, a ver. Ok. Entonces, ¿qué ocupa un DNA bicatenario para convertirse en proteína? Bueno, primero necesita convertirse en RNA mensajero. Y a partir de este RNA mensajero ya puede crear proteína. Y acuérdense, este proceso está mediado por la RNA polimerasa humana. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué necesita el DNA de doble hebra para la replicación? Bueno, aquí ya es una replicación directa. ¿Por qué?
porque ya es de doble hebra, entonces ya se puede hacer de forma directa. Quería ver de qué color lo había hecho, lo hicimos de color moradito, entonces vamos a respetar ese colorcito. Entonces, este pasa a ser directamente double stranded DNA, ¿sale? Ahora vamos a pasar al caso del single stranded DNA. ¿Qué ocupa para hacer RNA? ¿Qué ocupa para hacer proteínas? Primero que nada, necesita ser un double stranded DNA, ¿sale? Porque pues, no puede ser, no se puede hacer RNA mensajero a partir de una sola hebra de ADN. Eso no se puede. Entonces, después de ser un DNA de doble cadena, ya pasa a ser un RNA mensajero. Y después de ser RNA mensajero, ya pasa a ser proteína, ¿sale? O sea, agregamos un paso más. Y para hacer una replicación de este mismo, pues ahora sí viene la parte, o sea, es lo mismo. O sea, pasa a ser un ssDNA. O sea, se hace directamente por la RNA polimerasa, ¿sale? Digo, por la DNA polimerasa dependiente de DNA. Entonces, ya con esto, pues tenemos nuestro pequeño resumen en la clasificación de Baltimore de todo este proceso que se lleva a cabo de replicación viral, tanto en este virus de RNA, ya sea positivos o negativos, como en virus de DNA, ya sea de una hebra o de dos hebras, ¿sale? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver que podemos decir una regla a toda la replicación viral en los virus de DNA, y esta regla es que todos van a tener el ciclo de replicación viral, o se más bien, este punto número 4 va a suceder en el núcleo, ¿vale? En el núcleo celular. Y les digo, como en microbiología siempre va a haber excepciones, pues aquí no es la excepción, porque hay un virus que también rompe esta regla. Y son los virus conocidos como, ahí se me fue la onda, ya, poxvirus. Poxvirus. Por ejemplo, un ejemplo de un poxvirus es el virus de la viruela, ahí para que lo sepan. O de la viruela del mono también es un poxvirus. Interesante, ¿no? Estos poxvirus son virus de DNA bicatenario que su ciclo de replicación se va a llevar enteramente en el citoplasma. ¿Sale? Uy, y con esto acabamos así la parte más densa de lo que es generalidades de virología. ¿Sale? Entonces, si ustedes entendieron esto, están así de que listos para pasar viro. Y bueno, ya únicamente nos falta responder unas preguntas que pueden ser importantes a la hora de ciertas evaluaciones acerca de este tema, ¿ok? Entonces, siguiente pregunta que vamos a realizarnos es ¿qué es el tropismo? ¿Ok? ¿Qué es el tropismo? Ok. Debemos nosotros de conocer que los virus no van a infectar a cualquier célula que se les pase por su camino. No. Van a afectar a cierto grupo de células. Por ejemplo, el coronavirus es un virus de RNA en sentido positivo que le gusta mucho el epitelio respiratorio. Ahorita no nos vamos a clavar mucho en eso, pero quiero que se queden con eso. Les gusta mucho infectar a los pulmones. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es que no infecta, por ejemplo, células de la vejiga o células de la piel o no sé, ¿no? La célula que tú quieras? Bueno, esto es debido al tropismo. Entonces vamos a saber qué es el tropismo. El tropismo es la afinidad
es la palabra clave, es la afinidad de un virus por una población celular específica, ¿sale? De una población celular, celular específica, ¿ok? Y la afinidad está dada por los receptores, no digo, por las proteínas de superficie virales. ¿Cuáles son las proteínas de superficie virales? Bueno, pues son estas que ejemplificábamos aquí arriba, ¿sale? Son estas de aquí. Estas de aquí tienen una forma en específico que va a encajar con otra proteína de la célula. Entonces, básicamente, estas proteínas superficiales son las que determinan el trofismo o tropismo que tiene un virus hacia una población celular, ¿sale? Entonces, si les preguntan quién da el tropismo de los virus, los dan sus proteínas de superficie, ¿ok? ¿Y qué es el tropismo? Es la afinidad de un virus por una población específica de células, ¿ok? Va que va. Siguiente preguntita. Y ya son de que tres preguntitas más, y igual así de cortitas. Y es, ¿qué es la citopatogenicidad? ¿Qué es la citopatogenicidad? La citopatogenicidad es la capacidad de un virus para generar cambios degenerativos o ah, muerte celular. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a ver a lo largo de las clases que hay virus que dejan cierta citopatogenicidad, ciertos cambios citopatogénicos en las células y que van a ser específicos de cada virus. Eso significa que si encontramos, por ejemplo, un cambio degenerativo específico, por ejemplo, se me viene a la mente las células de Wartin-Fickenley. Esas células de Wartin-Fickenley son exclusivas del virus del sarampión, por ejemplo. Si encontramos, por ejemplo, otro tipo de efecto citopatogénico, va a ser sugerente de otro tipo de virus, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y acuérdense, esto siempre suele ser muy preguntable si son cuestionarios o exámenes acerca de este tema. ¿Qué es la citopatogenicidad? Es la capacidad de un virus para generar cambios degenerativos o incluso una muerte celular, ¿ok? Bien, todos. Y la última, bueno, la penúltima pregunta es, ¿cuáles son los tipos de infección viral? Y básicamente nosotros tenemos, tres tipos de infección viral. La primera es la infección abortiva. Y esto es muy fácil suponer qué significa. Significa básicamente, una infección de un virus hacia una célula, pero que no deja una progenie viral. Es decir, que los virus pues ya no van a replicarse. Por eso se llama abortiva, porque pues ahí quedan. O sea, ya no hay replicación viral. La segunda es la infección lítica. Igual, muy sencillísimo de conocer. La infección lítica básicamente es la producción, bueno, es cuando un virus infecta una célula y hay tantos virus dentro de esta célula que produce una muerte celular. Entonces es una infección
que tiene como consecuencia la muerte celular. Porque hay muchos virus que son, pues, por así decirlo, muy amables y no matan a las células que infectan y las dejan así como vivir para que sean parte de su replicación viral. Pero hay otros virus que sí son más agresivos y que célula que infectan, célula que matan, ¿sale? Y la última, el último tipo de infección es la infección persistente. Y esta infección persistente tiene tres subdivisiones más. Está la infección latente, la crónica y la de transformación viral. Entonces vamos a poner aquí estos subtipos y esto sí es sí o sí es pregunta de EPA o de examen. De hecho, me acuerdo que me lo preguntaron en el curso de instructores, entonces, pues mucho ojito. Entonces, infección persistente latente, infección persistente crónica y el último subtipo es la de transformación celular. So, la infección persistente de tipo latente es cuando existe una pequeña producción de virus en la célula. Vamos a poner que hay una pequeña producción de virus en la célula, pero aquí viene lo importante y las palabras clave. No hay daños, no hay daños ni síntomas de la enfermedad. Esto significa que los virus que están dentro de, o que están en un tipo de infección persistente del subtipo latente, pues sí están infectando una célula de manera crónica, pero no la matan ni incluso generan cambios citopatogénicos, ¿vale? Solamente están ahí, se están replicando y no hacen ningún tipo de daño y es como si estuvieran dormidos, ¿sale? Latentes, así de que, bueno. Y en algún momento sí se pueden llegar a reactivarse, ¿sale? Entonces, importante, este tipo de infección también puede reactivarse. El ejemplo clásico de este tipo de infección, por ejemplo, son los virus del herpes. Los virus del herpes, vamos a ver en algunas semanas, que son virus que se quedan dormidos en las neuronas, específicamente en la de los pares craneales, en la del trigémino. Entonces, cuando nosotros tenemos mucho estrés o estamos inmunosuprimidos, bajan nuestras defensas y el virus se reactiva. Y cuando se reactiva, viaja de las neuronas de los núcleos de los pares craneales y va bajando, va bajando, va bajando hasta nuestra boca y nos genera estos fuegos, ¿no? El herpes labial, el que todos conocemos y que la mayoría de las personas tienen. Entonces, igual, si se estresan y les salen fueguitos o cosas así, pues tienen felicidades, tienen herpes. Y esto es una forma de infección latente porque cuando están dormidas en las neuronas no causan ningún daño. Ya cuando se reactivan debido a temas de inmunosupresión o estrés, ya es cuando crean daños, por ejemplo, en la mucosa oral, ¿sale? Muy bien. Entonces, igual déjenme bajar esta partecita de aquí. No, es que fíjense que esto es una foto, entonces creo que lo voy a hacer de manera distinta porque sí es un poco molesto. Entonces, así. Bueno, la infección crónica va a ser cuando existe igual un bajo nivel de producción del virus, pero la diferencia es que aquí sí va a haber daño, sí habrá daño, y también puede haber síntomas de la enfermedad. ¿Ok? Y por último, tenemos la transformación celular. Vamos a ver igual en bastantes clases que hay muchos virus que se quedan dentro de aquí me dice, bueno, aquí hay una pregunta en el chat y me dice, Doc, ¿es lo mismo que efectos citopáticos? Sí, efectos
citopatogénicos o citopáticos es exactamente lo mismo, ¿sale? Va que va. Entonces, vamos a ver nosotros en muchos virus que son capaces de alterar los ciclos regulatorios de las células. Entonces, cuando crean una desregularización de todos estos ciclos, vamos a ver que muchos, bueno, bastantes virus son capaces de producir tumores o incluso cáncer. Entonces, a eso se refiere el tipo de transformación celular, digo, de transformación viral. Así es, pero disculpen, transformación viral. Porque el virus es capaz de inducir un crecimiento celular exacerbado y además descontrolado que puede llegar a formar tumores o incluso cáncer, ¿sale? Igual, el virus por excelencia que causa un tipo de tumor o cáncer, por ejemplo, es el virus del papiloma humano, que causa o que puede provocar a muy largo plazo cáncer cérvico uterino, ¿vale? Y ya la última preguntita para terminar con la clase del día de hoy es, este, ¿qué es un virión? ¿Qué es un virión? Bueno, un virión, igual esto nada más es por compromiso, por si alguno de ustedes los llegan a preguntar, pero a la hora de la práctica nadie le dice virión, nadie le dice o sea, lo que más vamos a ocupar es virus, ¿sale? O sea, nada más es por si se lo llegan a preguntar. Un virión es una partícula viral completa y que conserva este, su capacidad de infección, ¿vale? Entonces eso es lo que nosotros conocemos como un virión. Y bueno, con esto ya terminaríamos pues todo lo más importante que hay que cubrir del tema de generalidades de virología. Entonces, ¿queda algún tipo de duda o todo al 100 docs? Muy bien, bueno, pues entonces con esto terminamos pues la primera clase de lo que es el curso de Viro y vimos básicamente pues lo más importante de generales de virus en la célula y de patogénesis viral. Igual para los que nos vean en YouTube, normalmente, pues las clases no son así de tanta teoría. Nosotros utilizamos lo que son mnemotecnias visuales para llevar todas las clases, igual para que puedan observarlo. Aquí tenemos algunas. Y básicamente lo que nosotros utilizamos en SmartMed son pues dibujitos, donde cada dibujito significa una característica especial de la célula. Como son generalidades de virología, pues son temas así de que muy, teóricos, por así decirlo, y no podemos hacer uso de estos dibujitos. Sin embargo, ya a partir de la siguiente clase ya vamos a comenzar de nuevo con la dinámica que hemos llevado siempre en las clases de SmartMed. Y bueno, es un método de estudio pues bastante fácil y que también, más que nada para materias donde debes de memorizar mucho, pues se hace bastante sencillo. Entonces, de todos modos, queda una última clase muestra que se llevará a cabo el siguiente sábado y donde ahora sí veremos, bien que bien, pues ya como tal virus y todas las enfermedades que llegan a causar. Entonces, les repito, todos están invitados de nuevo a la siguiente clase muestra. Igual gracias a los que se conectaron por acá. Y con eso terminamos pues la clase del día de hoy. Bueno, entonces doctores, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. ¿Sale? Bueno, bye bye.